Ya está publicada oficialmente todo. Listo. Y sí, porque nos contrató el gobierno, digamos, y tuvimos que esperar hasta que el gobierno lo publica, pero ya está Ya, muchas publicada, gracias. ya está publicada. Muchas gracias. Usualmente la clase es a las 5 de la tarde, pero por las diferencias de hora estamos en la mañana nuestra y en la tarde de usted. No es 10:15, empiezan a las 10 en punto, nosotros, Sí, digamos, decimos, empezamos a las 10, pero empezamos a las 10:15. sí, acá también tenemos, pero acá empezamos como 10 y 5, pero no sé Ok. muy. Buenos días, María Andrea y Daniela, Buenos eh, días. y María José también, que ya ha ingresado. Bueno, sí, si les parece, podríamos empezar. A mí me gustaría introducir más formalmente a la doctora Stephanie Cron, quien tiene una larga relación con Centroamérica y que en la actualidad eh, eh, trabaja en la Universidad Técnica Evangélica, podríamos decir, de Berlín, eh, en, Luterana, tal vez. perdón, Eh, luterana. eh, yo creo que sería luterana. Ah, ok. Lo estoy viendo en el sitio web, por eso me atreví a decir evangélica. Pero luterana de Berlín, em, tendrán ustedes en mente toda la reforma protestante que aquí en Alemania y que eso le da sentido a la universidad. Eh, Ella trabaja o es profesora o catedrática en trabajo social con concentración o prioridad en la investigación cuantitativa y cualitativa. Eh, y entre los temas que trabaja está el de migración, el de la eh, política comunal en torno a la migración, eh, la relación entre eh, estudios de género y feminismos, estudios de fronteras, interseccionalidades, etnografía. eh, y en términos geográficos, pues ha trabajado en casos de estudio en Europa, en Norteamérica, en América Central, como decía, en el Magreb y también en Turquía. Desde el año 2021 es profesora en la universidad eh, eh, y antes formó parte de la Fundación Rosa Luxemburgo en la oficina de Berlín, encargada de temas de migración. eh, y en el 2015 hizo su tesis de habilitación, que es un requisito que existe en Alemania, no sé si en otros países, pero yo solo conozco en Alemania, que es una segunda tesis doctoral, por decirlo Mm. así, o que habilita para la enseñanza. Por eso se llama de habilitación. En el 2005, en la Universidad Libre de Berlín, presentó su tesis doctoral justamente sobre mujeres retornadas luego de la guerra en Guatemala. Por eso decía que tiene una conexión de muchos años con Centroamérica. Estuvo asociada a la Universidad de Costa Rica hace ya eh, sus años, para no detallar mucho, y ha publicado en distintas revistas como eh, Movement Journal for Critical Migration and Border Regime Studies, eh, entre otras, y ha editado también publicaciones en castellano. El año pasado, en el año 2023, publicó un trabajo titulado
un capítulo que forma parte de un libro, y el capítulo es titulado En el limbo, migración indocumentada, trabajo y racismo institucional en Europa. El libro se llama Migraciones Populares, Trabajo y Economías, y fue publicado justamente por la Fundación Rosa Luxemburgo. Y también otras investigaciones, de manera que es una gran oportunidad contar con Stephanie esta tarde o esta mañana, y el foco de ella, como conversábamos hoy hace 8 días, es sobre la experiencia de ciudades solidarias en Europa, particularmente en el caso de Berlín, y tomando por referencia una investigación que ella y otros colegas han trabajado, que es la posibilidad de que personas que no tienen documentos formales y que son, por lo tanto, migrantes, pudiesen tener una tarjeta otorgada por el gobierno de la ciudad. Eh, en esa gran discusión de cómo llevar a la práctica la idea del derecho a tener derechos, que es quizá el gran desafío, me parece a mí, uno de los grandes desafíos en términos de la migración. Decíamos de manera un poco coloquial, hoy hace 8, que buena parte de la literatura sobre migración se concentra en el estudio de los controles, y hay menos estudios y sin duda menos iniciativas prácticas de cómo facilitar derechos. Mm. Entonces, sobre esto vamos a tener 3 sesiones. Una de estas es con Stephanie, de manera que reiterarle a Stephanie el agradecimiento por sacar tiempo para otra actividad, eh, además de las usuales que ya tiene la Universidad Luterana de Berlín. Y muchas gracias, y la escuchamos con mucho interés. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación y también para la invitación. Me alegro mucho de poner, de presentar nuestro estudio muy reciente a ustedes y discutirlo. Yo creo que voy a necesitar como no más de 30 minutos, entonces después queda tiempo para la discusión y preguntas, porque el asunto no es tan fácil porque hay muchos términos, ya lo he dicho a Carlos, hay muchos términos jurídicos, ya que también es un informe de ciencias sociales, pero también de estudios legales. Entonces hay muchos términos jurídicos que no son fáciles de traducir al contexto costarricense o centroamericano, pero podemos intentar aclarar todas las dudas en la discusión o me pueden interrumpir también a cualquier momento si tienen preguntas. Ya, entonces voy a empezar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como lo ha dicho Carlos Sandoval, yo voy a hablar de un informe que examina y propone medidas para mejorar la participación urbana de personas indocumentadas en Berlín. Y hemos elaborado varias medidas, pero la medida más importante y más conocida también es la de una tarjeta de identificación de la ciudad que se puede, que, que, que puede que todas las personas o todos los residentes de una ciudad pueden tener. Es una tarjeta de identificación de la ciudad que funciona independientemente del estatus de residencia de una persona tiene. Lo que entendemos por indocumentado en Centroamérica es un término muy familiar, digamos, pero en Europa más se habla de migración ilegal o estatus ilegal o de sans-papiers o de migrantes irregulares, pero nosotros hemos decidido de usar el término indocumentado porque es menos discriminatorio y tampoco es tan francés como sin papeles o sans papier, que viene, ya es un término que viene de Francia y
la connotación que tiene viene de Francia. Entonces, hemos decidido de usar este término de indocumentados y eso significa aquí que las personas afectadas no tienen ningún tipo de estatus de residencia. Y el término legal para esto en Alemania es aufenthaltsrechtliche Illegalität, lo que sería residencia ilegal en español. Y el objeto del estudio es importante porque se calcula que en Berlín, solo en Berlín, viven hasta 100.000 personas indocumentadas. Somos 4.000 habitantes y 100.000 personas y es un montón y su número va en aumento. Eso también es claro. También es importante subrayar que la residencia ilegal en Alemania es un delito punible. Por ejemplo, en Estados Unidos por mucho tiempo no fue un delito punible, sino en Alemania es Ordnungswidrigkeit al mismo nivel que parquear el carro incorrecto. Eso no era un delito punible en Estados Unidos, sino un problema del orden público, digamos. En Alemania siempre ha sido un delito punible y las personas en situación de residencia ilegal en Alemania, según la ley de residencia, pueden ser procesados con arreglo al artículo 95 de dicha ley y deben temer una multa o una pena de prisión incluso si su situación irregular llega a conocimiento de las autoridades. Por lo que en Alemania personas indocumentadas suelen evitar cualquier contacto con las autoridades e instituciones estatales. Sí, y por encargo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales, Igualdad, Integración, Diversidad y Antidiscriminación, es un departamento con muchas tareas, del Senado de Berlín. El Senado de Berlín es el gobierno de la ciudad y al mismo tiempo del Estado Federal de Berlín, porque Berlín es ciudad y Estado federal. Sí, y por encargo de este departamento estudiamos y desarrollamos estas medidas con un equipo de científicos sociales y juristas en forma de un informe de viabilidad interdisciplinario entre julio de 2023 y 2024. Y como se trata de la primera iniciativa municipal para introducir o pensar sobre introducir una City ID Card, una tarjeta de identificación de la ciudad, en una ciudad alemana también estudiamos los modelos de City ID Cards, sobre todo de Nueva York, donde ellos en Nueva York hay una City ID Card independientemente del estatus de residencia desde 2015, ya casi 10 años. Pero también hay iniciativas en Berna y Zúrich, en Suiza, en París, en Francia y en Barcelona, en España y otros lugares, pero esos son los más conocidos. Para que tengan una idea de lo que se trata, les voy a mostrar una City ID Card de Nueva York. Un momento. Y lo que pueden ver que esto se ve muy formal, muy oficial. Cuando se creó este proyecto de una City ID Card para Nueva York, las autoridades tenían dos ideas en su cabeza para que pueda servir esta tarjeta de identidad de la ciudad. Y la primera idea es la protección de personas indocumentadas, ya que si tienen una tarjeta de identificación o de identidad, es más difícil que la policía los detecta.
Y la segunda idea es darles acceso a derechos a estas personas indocumentadas. Pero en Nueva York, hasta el momento, más de 1 millón de personas usan esta tarjeta de identificación de la ciudad, o la City ID Card, porque en Estados Unidos no es usual tener un carnet de identificación nacional, sino las personas legales, digamos, tienen un pasaporte y su carnet de conducir, su carnet de, ¿cómo se llama? Carnet para conducir carros. No sé, Licencia, yeah, licencia de conducir. la licencia. Entonces, los municipios en Estados Unidos y las ciudades, las comunas, tienen el derecho de crear un carnet de identidad local propio. Eso es legalmente posible. Entonces, la tarjeta de identidad de Nueva York es un proyecto exitoso, eso se puede decir. También hay proyectos similares, carnets similares en San Francisco, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades. Pero ahora vamos a ver lo que pasa con Trump, porque ya en su última en la última vez cuando fue presidente, él intentó mucho, pero con mucha fuerza, de arrancar estos proyectos, de cancelar estos proyectos, de prohibir que las ciudades siguen estos proyectos de carnes de identidad de la ciudad comunales. ¿Qué es Berlín? Que Berlín es la primera ciudad en Alemania que tomó la iniciativa para elaborar un informe sobre la viabilidad o las posibilidades de introducir un carnet de identidad, una tarjeta de identidad comunal. No es por casualidad, porque desde el punto de vista jurídico, Berlín tiene un número relativamente grande de competencias legales, porque al igual que Bremen y Hamburgo, es una ciudad-estado, es ciudad y estado federal en el sistema federal de Alemania. Ok, dado que acabamos de publicar el informe, el contenido de la presentación es bastante empírico y técnico y todavía no está muy teorizado. Eso es lo que vamos a hacer en el futuro, en los próximos meses. Bueno, uno de los puntos centrales de mi presentación será el papel de la sociedad civil y de los movimientos sociales en este proceso que llevó hasta nuestro informe. Ha sido un proceso largo de luchas de movimientos sociales e iniciativas de la sociedad civil, y voy a poner un enfoque un poco a eso, a la importancia de la sociedad civil en este proyecto, aunque ahora el gobierno fue el gobierno de Berlín que ha realizado el informe. Pero antes de empezar, me gustaría dar las gracias a mi equipo, que ha sido muy inteligente y muy dedicado, y sin el cual este informe no habría sido posible. No fui yo sola que elaboró el informe. El equipo estaba compuesto por Susan Bullock, Merve Weberke, Nela Austermann, Julia Gelha y Janek Gerdes. Mi contribución o mi contribución se estructura de la manera siguiente. Primero voy a explicar un poco los orígenes del estudio sobre la introducción de una City ID Card en Berlín. Segundo voy a exponer brevemente lo que hemos investigado en concreto en el ámbito de las ciencias sociales y la investigación jurídica. En tercer lugar, voy a hablar, y eso es importante, de los obstáculos jurídicos y políticos a la introducción de una City ID Card para Berlín. Y por último, voy a extraer algunas conclusiones.
Ya, ¿cuáles son los orígenes históricos del informe que hemos elaborado? El trasfondo concreto del informe fue un acuerdo de coalición de la antigua coalición de gobierno progresista rojo-rojo-verde, socialdemócratas, izquierdistas y los verdes de Berlín, que prevía un denominado informe de viabilidad basado en los modelos de Berna y Zúrich y Nueva York, por supuesto, donde se habían realizado la tarjeta de identidad comunal ya, como en Nueva York, o en el caso de Berna y Zúrich ya hay informes similares a este informe. La idea básica era explorar la introducción de una City ID Card que estaría disponible para todos los residentes y todos y todas las y los residentes de Berlín, independientemente de su estatus de residencia, con el fin de mejorar la participación urbana de las personas indocumentadas de Berlín. El trasfondo teórico general puede resumirse en la frase ciudadanía urbana en lugar de integración. Es decir, que la ciudadanía urbana como concepto teórico consiste en garantizar los derechos y el acceso a estos derechos, así como la participación urbana y la capacitación para todos los residentes de una ciudad y otra vez, independientemente de su estatus de residencia. Así pues, la ciudadanía urbana puede entenderse como una tarea de la sociedad urbana en su conjunto, no solo una tarea de los inmigrantes. Por el contrario, las diversas y escurridizas versiones del discurso alemán, después voy a darles algunas fuentes a todos estos sobre todos estos conceptos. Las diversas versiones del discurso alemán sobre la integración, esa es la gran palabra en Alemania, integración, no inclusión, integración, se centran principalmente en la exigencia unilateral de que los inmigrantes se adaptan culturalmente a lo que no sé, a una cosa que se llama cultura, cultura dominante en Alemania, pero no, nunca se ha definido qué es. Pero los migrantes, se exige de los inmigrantes que se integra a eso. Por tanto, nuestro informe también implica un cambio de perspectiva de la adaptación sociocultural al derecho, a los derechos en el ámbito de la ciudad. Sin embargo, y ahora llego a la importancia de movimientos sociales y la sociedad civil, la historia más amplia de esa idea de una City ID Card en general, pero ya concretamente para Berlín, se encuentra en las luchas transnacionales, la defensa y el trabajo de relaciones públicas de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. Y me gustaría profundizar un poco en este tema. En las décadas de 90 y 2000, iniciativas como Nadie es ilegal, en alemán Kein Mensch ist illegal, o el movimiento de sans-papiers en Francia hicieron visible por primera vez la exclusión de las personas indocumentadas en Europa y lucharon por sus intereses y derechos en términos de legalización y participación social. En Alemania, estos movimientos han propiciado, por ejemplo, la aparición de iniciativas de salud de base para personas ilegales o indocumentadas, como las oficinas de ayuda médica a los refugiados. Estas son iniciativas, o son pequeñas clínicas de salud, pero surgieron de iniciativas de base. A principios de la década de 2010, se completó la expansión de la Unión Europea hacia el este de Europa y se involucró a Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría a la Unión Europea. Entonces,
muchos ciudadanos de estos países que antes fueron ilegalmente en Alemania, por ejemplo, ahora se volvieron ciudadanos de la Unión Europea. De la Unión Europea y el centro de atención de la opinión pública internacional y también de los movimientos sociales, transnacionales y nacionales, se empezó a centrar en las cuestiones de asilo desencadenada por la primavera árabe en torno a 2011 y los subsiguientes movimientos migratorios y de refugiados de allá hacia Europa. Durante este periodo también se crearon las primeras organizaciones civiles de salvamento marítimo. No sé si han escuchado que cada año muchos migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo se mueren. Allí son hasta 30.000 personas, hasta el momento desde 93, creo. Pero desde 2015, este año en Alemania es conocido como el largo verano de la migración, porque en este año llegó mucha gente que huía de la guerra en Siria, pero también mucha gente de Afganistán, de Irak, de Irán y otros países llegó a la Unión Europea y a Alemania. Esas son personas que antes se refugiaron a los países, primero se refugiaron a los países vecinos de Siria y de Afganistán, por ejemplo, Líbano, Turquía, etcétera. Pero pasaron como 2, 3, 4 años y la gente vio que no hay un futuro ni en Turquía ni en Líbano y que tampoco pueden regresar a corto plazo. Entonces empezaron a migrar a la Unión Europea y eso es lo que llamamos el largo verano de la migración, y donde Angela Merkel, el canciller de ese tiempo, dijo la frase famosa de podemos. We can do it. Podemos recibir toda esa gente. Ok, desde 2015 se han desarrollado cada vez más movimientos nacionales e internacionales de la sociedad civil, así como redes transfronterizas de las llamadas ciudades solidarias. El tema, o sea, ese es el frame, eso es ¿cómo se llama? El gran panorama, las ciudades solidarias. Dentro de este panorama se ubica la idea de una tarjeta de identificación comunal de la ciudad. La sociedad civil, la administración y también los políticos de Berlín también están representados en muchas de estas redes. Por ejemplo, una red se llama Ciudades Solidarias, otra red se llama Ciudades de la Integración, son redes de ciudades europeos. Otra red se llama Puertos Seguros o Alianza Internacional de Puertos Seguros. Entonces, Berlín siempre ha sido muy activo, la sociedad civil sobre todo, pero también la administración y los políticos. La idea de una City ID Card se discute aquí como una medida concreta para una política de migración urbana basada en los derechos básicos y la solidaridad. Y en la actualidad cada vez hay más modelos y ejemplos de otras ciudades que ya han introducido o están considerando la posibilidad de introducir una City ID Card. Eso ya lo mencionó. Suiza, España, Francia y más antiguo, pero como modelo para nuestra orientación también el modelo de Nueva York.
Así, los debates académicos sobre los inmigrantes indocumentados en Europa, que fueron relativamente intensos en las décadas de los años 90 y 2000, cuando la Unión todavía no fue completo, y luego se detuvieron con la ampliación de la Unión Europea hacia el este, se han reanudado o se han intensificado en los últimos años otra vez. Y las palabras claves o conceptos teóricos claves aquí son la ciudadanía urbana, la ciudad como frontera, como, es decir, como las autoridades, como oficinas y autoridades, oficinas estatales apoyan al trabajo fronterizo, al control de frontera, porque exigen cada vez que alguien aplica para prestaciones sociales o para beneficios sociales, cada vez controlan si la persona tiene un estatus legal de residencia, si no es alemán o no. Entonces, se interpretan las autoridades dentro de ciudades como nuevos puestos de frontera dentro de la ciudad. Otro discurso es el de la desvinculación, eso tiene que ver con ciudadanía urbana y con el derecho a derechos, es la exigencia de académicos, pero también de algunos alcaldes de grandes ciudades en Italia, por ejemplo, que se desvincula la ciudadanía y la participación urbana social. O sea que ya la ciudadanía nacional no es la condición para o de tener una ciudadanía nacional o un permiso de residencia en el país que ya no sea la condición para la participación urbana en la ciudad donde los migrantes viven. No sé si es más o menos entendible. Bueno, voy a pasar al segundo punto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos investigado en concreto? Primero hemos sistematizado las formas de residencia ilegal. Y como somos alemanes, somos muy correctos y muy burocráticos y hay hasta 10 diversas formas de ser ilegal jurídicamente en Alemania. Identificamos en total casi 9, no 10, pero casi 10 categorías diferentes de residencia indocumentada. O sea, aplicantes de asilo rechazados, personas toleradas. Esas son personas donde la aplicación de asilo fue rechazada, pero que no pueden deportar por cuestiones humanitarias o porque hay guerra en el país de origen. Y ellos ellos reciben, ellos pueden tener se llama tolerancia. Ya. Luego hemos las personas que nunca han aplicado por asilo, que han ingresado irregularmente y se han quedado irregularmente. Eso es el caso de la mayoría de latinoamericanos sin papeles, porque asilo es muy difícil para personas de América Latina. Pero también, y eso es un poco nuevo, y también incluimos ciudadanos, otros ciudadanos de otros países de la Unión Europea, porque ellos también pueden perder su libertad de circulación. Normalmente, cada persona que tiene un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea tiene libre circulación y puede trabajar donde quiera y residir donde quiera dentro de la Unión Europea, es el acuerdo Schengen. Pero si la gente necesita prestaciones sociales de las oficinas de prestaciones sociales,
o se volvió vulnerable en algún sentido, no tiene alojamiento, no tiene seguro médico, no tiene trabajo y aplica para prestaciones sociales, puede perder su libertad de circulación y su derecho de estar en la Unión, en Alemania. Y eso es un reglamento especial que se ha desarrollado con vista a los migrantes de Rumania y Bulgaria, también con una noción discriminatoria porque se les supone que ellos vienen, se llama migración de pobreza, que no vienen para trabajar ni para estudiar, sino para obtener prestaciones sociales. Es un cliché racista muy fuerte y para estas personas se desarrolló el reglamento que no pueden perder su trabajo ni su casa, ni que no pueden aplicar para prestaciones sociales. Además, realizamos 30 entrevistas cualitativas y guiadas con varios actores que trabajan el tema de la migración indocumentada o que asesoran a migrantes indocumentados. Y esos son centros de asesoramiento, organizaciones de autoayuda de migrantes. También entrevistamos a los respectivos departamentos de administración del Senado, Justicia, Salud y Educación. Y también entrevistamos a académicos que están trabajando el tema también. Nuestro principal enfoque fue la salud, porque es la cuestión más existencial para las personas indocumentadas. En Alemania es así que tener un seguro médico es obligatorio, pero si no se tiene permiso de residencia y empadronamiento en un municipio, no se puede contratar ningún seguro médico. Entonces, un poco ambivalente. Y para estos casos, y no solo son migrantes indocumentados, sino también pequeñas artistas, por ejemplo, es demasiado complicado. La mayoría son personas indocumentadas. Para estas personas en los años recientes se ha desarrollado una estructura paralela relativamente bien desarrollada de servicios de salud muy básicos para atender a estas personas sin seguro médico en Berlín. Pero esta estructura es bien confusa y muy precaria y basada en el trabajo voluntario de ONGs y dependiente de donaciones. Es un gran problema. Esa estructura es, comparado con otras ciudades, es bien, pero muy precario. Y muy complicado también. Pero también nos ocupamos de temas como vivienda, empleo, educación escolar, acceso a la justicia civil y vida cotidiana, es decir, cultura y deporte. Porque en nuestras entrevistas se ha mostrado que el acceso al ocio y a la cultura, que a nosotros parece como, no es tan importante como salud y educación, pero para las personas afectadas es muy importante el acceso al ocio y la cultura, deporte, museos, bibliotecas, no solo para la capacitación, sino también para romper el aislamiento social, que también es un problema, puede causar problemas de salud. Bueno, a continuación preparamos este informe jurídico y de ciencias sociales con recomendaciones conjuntas para la acción que presentamos a finales de junio de este año, ya lo he dicho, y luego el informe se fue distribuyendo entre los departamentos de Senado implicados, es decir, Interior, Justicia, Sanidad
educación e integración, y en octubre se publicó finalmente, oficialmente. Lo ideal, pero no vivimos en tiempos ideales, lo ideal sería que se aprobara una resolución en la Cámara de Representantes de Berlín para introducir las medidas propuestas, sobre todo la City ID Card, pero en la actual situación política de Berlín, con un gobierno municipal bastante conservador, esta posibilidad es remota. Entonces lo que estamos haciendo ahora con el informe es poner presión al gobierno, hacer publicidad, presentarlo donde podemos, vincularnos con la Linke, con el partido de izquierda que todavía es relativamente fuerte en Berlín, pero la situación no es fácil, la situación política. Bueno, eso es una buena introducción para el tercer punto que quiero mencionar. Los obstáculos jurídicos y políticos a la introducción de una Berlin City Card. Por encima de todo, me gustaría señalar, o ya lo he dicho, pero voy a decirlo otra vez, que las personas indocumentadas en Alemania tienen derechos, y estos derechos están consagrados en diferentes niveles de la ley que hemos investigado, los juristas lo hicieron. Los juristas en el equipo han examinado los siguientes niveles. Primero, el nivel global y el nivel de la ley de la Unión Europea. Esos son los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, el nivel federal o nacional es la Constitución alemana, el Grundgesetz y los derechos individuales. Y luego hemos examinado el nivel de Estado federal, que es la Constitución de Berlín. Y hemos conocido que estos derechos, después de revisar todos los niveles de la ley, que los derechos de personas indocumentadas incluyen un nivel mínimo de atención médica que permite una existencia digna, el derecho de los niños indocumentados a asistir a la escuela, es explícitamente el derecho de asistir a la escuela, no la obligación de asistir a la escuela. La obligación de asistir a la escuela es para niños con residencia legal. Entonces, tenemos un derecho de asistir a la escuela. También hay derechos a condiciones de trabajo digno y a alojamiento digno. El problema en Alemania, entonces, no es que el acceso el problema en Alemania es que no son los derechos que tienen, sino que el acceso a estos derechos es bloqueado o dificultado por otras leyes. Lo llamamos obstáculos o trabas, y todos los obstáculos o trabas se encuentran al nivel federal. En resumen, entonces no se trata de una falta de derechos de personas indocumentadas, sino de un bloqueo del acceso a estos derechos por otras leyes. ¿Y cuáles son los principales obstáculos jurídicos? Primero es un fuerte vínculo entre el tipo de estatus de residencia y el tipo de servicios y prestaciones sociales. O sea, para cualquier acción con el Estado en términos de prestaciones y beneficios sociales, lo que sea, tienes que mostrar, tienes que probar tu estatus legal. O seas alemana o seas migrante, pero el estatus que tienes es relevante para el tipo de prestaciones que puedes recibir. O sea, personas que están en el proceso de aplicar para asilo
tienen derecho a otras prestaciones sociales que personas que ya tienen el asilo o su aplicada fue positiva, y personas que tienen un estatus para trabajar o para estudiar tienen derecho a otras prestaciones sociales. O sea, es muy complicado. Pero sin mostrar tu estatus de residencia no puedes recibir nada. El segundo problema, que es el problema más grave, es la obligación de informar, la cual está establecida en el artículo 87 de la Ley de Residencia. La obligación de informar en alemán es Übermittlungspflicht. Y todas las oficinas y autoridades, es decir, oficina de asistencia social, oficina de empleo, oficina de asistencia a la juventud, etcétera, todas estas oficinas e instituciones estatales están obligadas por ley a denunciar a las personas indocumentadas a la autoridad de migración, la migra, o a la policía. Hay tres excepciones, y estos son directores de escuelas, profesores de escuelas y personal médico. Todos los demás actores estatales tienen la obligación de informar. Y el tercer problema, también grave, es la obligación por ley de registrarse oficialmente en un municipio. El empadronamiento es en español, creo. Sin tu prueba de registro oficial de residencia en un municipio, por ejemplo, Berlín, es difícil acceder a los servicios y prestaciones sociales, así como acceder a un seguro médico, registrar a los niños en la escuela, firmar un contrato de alquiler, abrir una cuenta bancaria, comprar un abonnement de transporte público. Si no tienes el empadronamiento, no puedes hacer nada en Berlín. Así pues, todas las medidas que proponemos en nuestro informe, y eso es la píldora amarga que tuvimos que tragar, todas las medidas que proponemos en nuestro informe, y no solo es una City ID Card, pero también una tarjeta de salud para personas indocumentadas, un centro, clearing center, un centro de información para estas personas y otras medidas más. Todas estas medidas se basan en sortear estos tres obstáculos legales, no en superarlos. Superar o eliminar estas trabas o obstáculos legales sería una tarea de política federal y, por tanto, no puede decidirse legalmente al nivel local o de Estado federal. Y esto es una buena transición a los obstáculos políticos, también a dos niveles. El primer nivel, ya lo mencioné, es el nivel local y mencioné el problema. Lo que pasó es que el gobierno de la ciudad de Berlín cambió de una coalición progresista rojo-verde a un gobierno de la ciudad conservador, muy conservador, durante el proceso que trabajamos en el informe. O sea, mientras trabajando en el informe, todo se cambió. Y el actual gobierno no apoya mucho al proyecto de introducir medidas para mejorar la participación urbana de personas indocumentadas. Más bien, este gobierno quiere reforzar, este gobierno, igual que el gobierno a nivel federal, quiere reforzar las políticas de deportaciones de estas personas. Y luego, al nivel federal, tenemos dos discursos que son discursos muy fuertes. Tal vez los conocen también.
Primero es un discurso público político mayoritario actual que criminaliza cada vez más la migración indocumentada y la enmarca como inmigración ilegal. Incluso se enmarca como inmigración ilegal a la gente que entra para buscar asilo y esto no es una inmigración ilegal um, porque en la Declaración de Derechos Humanos una frase muy importante es que cada persona tiene el derecho de salir de su país y de buscar protección en otro. Entonces, lo que en los medios es muy fuerte, lo que se enmarca como, se define como migración ilegal, en su mayoría son entradas de personas para buscar asilo. Pero sí, también se criminaliza del estatus ilegal, o sea, es muy fuerte en Alemania al momento. Así que vemos un enfoque predominantemente regulador a la hora de abordar la inmigración indocumentada. Y otro discurso es un discurso populista del factor de atracción que va en contra a nuestro proyecto de City ID Card o el factor pull en inglés, según el cual la City ID Card podría ser un factor de atracción para el aumento de la inmigración procedente de otros países y ciudades. Este discurso en Alemania es muy fuerte también, pero el discurso o la teoría detrás del discurso ya es muy anticuada. Es que este discurso se basa en la teoría pull and push de Everett Lee y otros de los años 60, que ahora en ciencias migratorias o en ciencias sociales se considera anticuada desde el punto de vista científico y además nunca se ha podido demostrar empíricamente de forma seria que un factor puede atraer un montón de gente como monocausalidad. Siempre decimos que la migración es multicausal, entonces no tiene ninguna base empírica, pero es un discurso populista muy fuerte. Bueno, entonces llego a mis conclusiones. Al igual que en otras ciudades europeas, el modelo de Berlín no puede convertirse en lo que denominamos una City ID Card fuerte. Dado que el sistema de pasaportes y tarjetas de identificación es un asunto federal en Alemania, ni siquiera podemos llamar al modelo de Berlin City ID Card, sino solo Berlin City Card. Por su parte, los City ID Cards fuertes son los modelos estadounidenses, donde los municipios tienen muchas más opciones y competencias legales en materia de identificación de pasaportes y de tarjetas de identidad. En Nueva York, por ejemplo, la City ID Card también puede proteger contra los controles de estatus de residencia, la identificación y la deportación. En cambio, la mayoría de los modelos europeos, sea Suiza, Francia, España y Alemania, los City ID Cards o City Cards serían más bien, dado a los obstáculos legales que he describido, serían más bien City Cards suaves, ya que no pueden proteger a las personas indocumentadas de la detección de residencia ilegal, detención y deportación por parte de la policía. En resumen, no puede ser nuestro documento, no puede ser un documento de identidad,
pero si bien de identificación. Eso es jurídicamente una gran diferencia, porque todo lo que tiene que ver con identidad es asunto federal. Identificación es otra cosa. Ya. Sin embargo, el modelo de Berlín de características suaves, no fuertes como en Estados Unidos, puede mejorar la participación urbana de personas indocumentadas y también puede simplificar procesos administrativos en las estructuras paralelas, no en las estructuras formales, porque todavía tenemos la obligación de informar, empadronamiento, todo eso es federal. No podemos tocarla, pero podemos buscar vías de financiamiento alternativas, de financiamiento y, y, y de solo de financiamiento, sino también de operación o de usar esa tarjeta. En lo siguiente esbozaré las respectivas áreas donde puede servir la tarjeta. Primero, lo que he dicho, puede simplificar los procesos administrativos y organizativos de aquellas instituciones entidades que se ocupan de las personas indocumentadas, por ejemplo, centros de asesoramiento, instalaciones médicas, centros de compensación para personas sin seguro médico, refugios de emergencia. Si la gente tiene una tarjeta de identificación donde hay un nombre, hay una dirección postal, no empadronado, solo dado por los indocumentados mismos, ya que tiene nombre, ya que tiene fecha de nacimiento y ya que tiene una dirección postal, cualquier dirección postal, eso podría simplificar muchos procesos administrativos de ONGs, gente de trabajo social que trabaja con esa gente. También puede mejorar el acceso a actividades de ocio y culturas y, en su caso, al alojamiento privado, como hoteles, hostales y pensiones. Y donde puede servir mucho son bibliotecas, por ejemplo, porque las bibliotecas aceptarían una tarjeta así. O también museos, piscinas comunales, públicas, todo esto. Y por fin puede reforzar el sentimiento de pertenencia a la ciudad de las personas sin papeles y su empoderamiento en el sentido de ciudadanía urbana. Bueno, muchas gracias. Y aquí también tengo fuentes, pero también les puedo enviar el PowerPoint, los slides. Muchas gracias, Stephanie. Muy sugerente. Podemos recoger algunos comentarios, preguntas, y luego tú vuelves a intervenir. Podemos recoger algunos de los comentarios. No sé si alguien quisiera apuntarse, pero yo tenía algunas inquietudes, pero vamos a escuchar a Anthony, Josué, y luego me apunto yo. Anthony. Sí, buenas tardes, buenos días. Agradecer por la presentación, y por el espacio. Yo quisiera hacer una pregunta y es una duda sobre el marco normativo y jurídico en Alemania, entendiendo que si uno utiliza como base la pirámide de Kelsen sobre lo que es el derecho fundamental y el tema de los derechos a nivel de las normas legales, los tratados internacionales estarían por encima de las leyes federales, estarían por encima de la parte constitucional y en ese sentido los derechos fundamentales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo y demás, de estos convenios internacionales y lo que ha señalado el derecho internacional, cómo riñen con estas leyes locales sobre la residencia para dar
el cumplimiento, la garantía del derecho, por ejemplo, a la educación, a la salud que tiene la población migrante, y esta diferencia que usted señalaba entre los de la Unión Europea, los búlgaros, los rumanos y los latinos, ¿verdad? Donde decía usted que no tenían acceso casi incluso a una idea de permanencia en el sentido de que hay una diferenciación muy clara. Entonces, ¿cómo sería esa discusión del marco normativo, ¿verdad? Que regula el derecho internacional sobre el derecho a la educación como un derecho fundamental versus estas leyes de residencia que estarían obstruyendo garantizar el derecho fundamental de esta población? Sí, muchas Gracias, gracias. Anthony. Muy importante la pregunta. Em, Perdón, ¿te parece que recojamos ya, tres y luego intervienes? Stephanie, ya, podemos escuchar a Josué, a Edgar y luego Stephanie ok. retoma los comentarios o las preguntas. Gracias. Buenos días, profesora. Muchas gracias por la explicación. Yo solo comentarle que hace poco estuve en un evento organizado por el Instituto Goethe de México y nos hablaban de un programa, parece que es para guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, creo, eh, que es un acompañamiento como bien interesante de migración regulada. O sea, literalmente yo sentí que en la reunión nos dijeron, váyanse, que allá les estamos dando todo, las facilidades. Imagino que es una especie de programa especial en el sentido de que somos los tres países que de pronto más migramos. Eh, pero bueno, me llamó como la atención eso de que aún con todo, ¿verdad? Todas estas cuestiones de los obstáculos que usted nos presenta, se generen como estos canales, ¿verdad? Estas salidas, eh, por ejemplo, para personas como nosotros. Y también me llamó la atención que, por ejemplo, decían, uno creería que solo altos personas académicas y no, más bien nos estaban pidiendo como gente más técnica y nos enseñaron incluso unas páginas donde yo ya revisé incluso mi título, se ocupa hacer papeleo y todo, y como bien accesible, pues esa fue como la impresión que me dio y bueno, era como mencionarlo de que de pronto para nosotros ahorita se abrió como esa coyuntura para los hondureños. Ujú. Gracias. Edgar. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Un poco en la línea de lo que preguntaba Anthony, eh, no sé si existen algún tipo de mecanismos para garantizar como la justiciabilidad de esos derechos que han sido reconocidos y para superar estas trabas, digamos, algunos mecanismos procesales a lo interno, ¿verdad? Hubo algún tipo de oficina como de derechos humanos y digamos, qué tan viable es que el caso, digamos, de alguna persona migrante que haya sido declarada o, digamos, de alguna manera vulnerada en sus derechos por esas trabas que usted mencionaba, eh, su caso llegue, digamos, a un mecanismo internacional como el Sistema Europeo de Derechos Humanos o algo así, digamos, muy parecido a lo que existe acá en América Latina, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No, Esa muy sería mi pregunta. interesante, Stephanie. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Mm? Es- Escuchamos. Ya, ok. Em, Voy a empezar con el marco normativo. Ok, tenemos los derechos de cualquier persona, no son solo son los derechos de personas indocumentadas, sino de todas personas, a la salud, a la educación, a trabajo digno, a alojamiento digno. Es, es el nivel normativo, legal, jurídica y de derechos, de facilitar, de derechos de personas, derechos individuales. Y la otra corriente de la ley que tiene más
que ver con rule of law y el orden y la soberanía de Alemania, cruza allí con la obligación de informar, con la obligación de empadronamiento y con el hecho de que tienes que mostrar cada vez que vas a una oficina para pedir algo, vas a mostrar en Alemania siempre y en cualquier momento vas a mostrar, tienes que mostrar tu estatus legal de residencia. O seas alemán o tienes un estatus legal de residencia. Entonces tenemos como dos corrientes de ley, incluso de la filosofía de la ley, que se cruzan. A un lado tenemos el derecho los derechos universales, indivisibles, individuales, derechos humanos y todo lo que se ve en las leyes nacionales y locales. Son todos derivados de los derechos humanos, esos derechos básicos. Pero al otro lado tenemos el derecho de la soberanía o la corriente del Völkerrecht, del derecho de los pueblos, de los estados nacionales. Y los estados nacionales, por supuesto, tienen el derecho de proteger a la nación, o se les han dado a sí mismo el derecho de proteger a la nación. Y no es casualidad que esos derechos, esas leyes son al nivel federal, no al nivel comunal o local, como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la idea del Estado-nación es diferente que en Alemania. Entonces tenemos dos corrientes, historias, filosofías de derechos que cruzan aquí en Alemania en el momento que tienes que dar más derechos o que tienes que abrir el acceso a los derechos para migrantes sin estatus legal. Entonces, los dos corrientes, no es mi opinión personal, yo soy de derechos humanos, pero los dos corrientes tienen su justificación y pueden ser justificados por juristas y por políticos, pero allí vemos el problema. Y Estados Unidos es diferente porque la competencia de decidir si alguien es un ciudadano o no es al nivel local, puede ser al nivel local. Y eso no es posible en Alemania. Entonces, no se trata que Alemania es muy correcto. Alemania tiene escrito todos los derechos para todos en las leyes, pero el problema es que está cruzado, que se cruzan dos corrientes. Esto es mi interpretación de esto. Y pasando a la pregunta de Edgar, que es un poco parecido, sí, eso sería muy interesante, llevar un caso, por ejemplo, de rechazo a atención médica o educación escolar por las escuelas y por los hospitales y no sé qué. Llevar un caso a un tribunal internacional de derechos humanos. Esto sería interesante, pero porque yo creo, no lo hemos investigado porque tuvimos poco tiempo para hacer muchas cosas, pero sería interesante ver de dónde vienen esas leyes de orden, del rule of law, de la obligación de informar, porque son leyes de denuncia. Si vienen del nacionalsocialismo, por ejemplo, igual el empadronamiento y la obsesión con el empadronamiento en Alemania. ¿De dónde viene eso? Eso sería interesante investigar. Entonces sería interesante llevar un caso a los tribunales internacionales y mostrar que hay un conflicto de leyes entre derechos individuales y derechos colectivos, como el derecho, como
¿cómo es en español? Völkerrecht, el derecho, la ley de los de los estados nacionales. No, no, así no se llama. Um, pero esa corriente de leyes y de derechos que viene de la idea de la soberanía de estados nacionales y todo eso sería interesante. Hay otra dimensión que se muestra, que se ilustra cuando conductas investigación empírica, y es que una es la dimensión normativa de las leyes y otra es las leyes en la práctica. Por ejemplo, en las escuelas. En las escuelas es así que los directores rechazan a los padres sin papeles porque dicen, no tienen empadronamiento, entonces no podemos incluir a su niño. Necesitamos empadronamiento. En la ley no dice que se necesita un empadronamiento. Dirección postal para llegar a los padres si es necesario. Entonces, en la práctica tenemos muchas, ¿cómo se dice? Se quiebra la ley cada día. No porque los directores de las escuelas no quieren a esos niños, porque por la escasez, que es un problema de infraestructura social en Berlín. Legales, no hay suficientes plazas en las escuelas. Es una gran lucha para los padres cada vez de encontrar una plaza en la escuela. Y ahora venimos diciendo, hay no sé cuántos niños indocumentados porque no los aceptan en sus escuelas. Ellos nos dicen, porque ya no tenemos suficientes plazas, ni para los niños legales, digamos. Ok, tenemos el nivel normativo de la ley y al otro lado tenemos la interpretación de la ley en la vida cotidiana. Y mis interpretaciones de las leyes en la vida cotidiana por médicos, hospitales, profesores, hay un otro factor porque reaccionan así o porque actúan así, y es la escasez, o es la escasez en todo en Berlín, en la infraestructura social, la atención médica, incluso para personas con seguro médico es complicado, faltan médicos, faltan enfermeros, enfermeras, faltan escuelas, faltan plazas, faltan profesores y todo. Entonces, sí, tenemos una situación muy complicada allí, y lo que quería decir, pero lo que quería decir es que tenemos que ver lo que es el nivel, la dimensión normativa y la dimensión de vida cotidiana de la ley. Y ese cruce de dos corrientes de la ley contradictorias. Ok. Gracias, Stephanie. Sara, y luego yo quisiera hacer unas consultas. Bueno, buenos días, Stephanie. Yo soy Sara Ingle, yo soy profesora de antropología en California. Y California es supuestamente un estado santuario, pero hay también ciudades, o sea que como estaba diciendo, es muy complicado, ¿no? En Estados Unidos, como tenemos las leyes federales del estado, del condado y de las ciudades.
Y es cierto que los estados tienen bastante poder independiente de la ley federal, ¿no? Y es por eso que, como dijiste, podemos tener nuestros propios eh, eh, identificaciones para manejar y leyes sobre quién puede tener acceso al sistema de salud. Por ejemplo, en California tenemos Medical y los indocumentados son con restricciones, pero tienen acceso, o sea que y eso va a ser la pelea ahora que ganó Trump, va a Ya. ser la pelea entre Trump y Gavin Newsom. Ya estamos alistándonos para otra pelea. Pero bueno, pero al final de cuentas, la ciudadanía todavía sigue siendo definido la ley federal. O sea, eso siempre es la pelea, ¿no? Que la ley federal decide quién es ciudadano o quienes tienen algún estatus inmigratorio, pero los estados pueden decidir si tienen acceso a los servicios Ya. públicos, ¿no? Ok. Entonces, eso es la pelea. Bueno, yo creo que es un poco más, o sea, que tenemos independencia en los estados, pero no tanto como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, solo quería comentar que cuando estaba discutiendo esas diferencias, por ejemplo, entre Alemania y Estados Unidos, me hizo pensar en esa palabra ciudadanía, ¿no? O Ya. sea que es muy interesante qué queremos decir con ciudadanía y que la palabra Mm. viene de ciudad, ¿no? Tiene la raíz de la palabra es ciudad. En la Eh, polis. Ajá, exactamente. Entonces, como me parece que una pelea realmente es si pensamos en ciudadanía como un estatus dentro del país, o sea, o eres del país o no eres del país, ¿verdad? O si pensamos en ciudadanía como los derechos de un ser humano que vive en el país, no importa su estatus legal. Yo creo que eso es muchas veces la pelea, ¿no? Entonces la derecha quiere definir ciudadanía como algo muy rígido, como que o eres del país o no eres. Entonces ellos fácilmente hablan de que uno es documentado o indocumentado, pero eso no es la verdad, como dijiste. En todos los países hay muchos estatus legales, semilegales, Mm. temporariamente legales, no Mm. legales, o sea que es tan complicado. Mientras que creo que la idea de las ciudades o los estados santuarios es definir la ciudadanía como derecho de vivir. Mm. O sea, tener acceso a poder manejar, tus hijos ir a la escuela, acceso a salud. Y porque eso afecta también a los ciudadanos definidos rígidamente como los que nacieron en un cierto país, tienen todos los derechos. Yo creo que muchas veces eso es el argumento que usan, ¿no? No es tanto que yo pienso que esa gente merecen todos esos derechos. Puede ser una persona que no piensa que los indocumentados merecen nada, pero ellos entienden que si un niño va a la escuela enfermo, entonces va a afectar a mi niño, que es ciudadano, ¿no? O sea que, entonces yo creo que eso teóricamente es muy interesante, cómo definimos ciudadanía, Mm. ¿verdad? Que sí, y eso ahí está como la pelea filosóficamente, pero también legalmente en ese tipo de movimientos sociales en contra de los que quieren restringir, ¿no? Todos esos derechos. So, me hizo pensar en eso. Gracias, muy interesante ya. Gracias, Sara. Yo nada más quería consultarte, Stephanie, si si la tarjeta está vigente, cuántas personas la usan, eh, quién la otorga. Y ahora Mm. decías, por ejemplo, o me quedó la duda, por ejemplo, si la tarjeta me sirve para solicitar un servicio de salud y qué tipo de servicio. Acá tenemos en Costa Rica una tela de araña muy fina
por ejemplo, si una persona no tiene, si no es residente, es indocumentado, ¿a qué derechos de salud tiene o no? Y hemos tenido largos pleitos por eso en los últimos, no sé, 20, 25 años. Si nos puedes hablar un poco de eso y Ya. también de cómo ha sido recibido el informe. Eh, y eso me lleva a a la última inquietud, que es cómo miras este tipo de iniciativas de la City Card en el contexto de la pérdida del voto de confianza del gobierno federal, de la posibilidad de que haya elecciones adelantadas en marzo. Ujú. Por esas coincidencias de la vida, yo pensé que la pérdida del voto de confianza había sido un día después de la elección de Trump, pero fue el mismo día, solo que acá no lo entendemos de primera por las diferencias de hora, pero era el mismo día. Para nosotros parece que es otro día. Eh, Así, siendo un poco pesimista, no deja de tener cierto simbolismo, ¿no? Porque Alemania es muy central en Europa y coincide justo con lo que pasa en los Estados Unidos. Si puedes también hacer una reflexión sobre eso. Muchas gracias. Ya. Voy a empezar con Sara y Sara, tu comentario ya perfecto, es igual, pienso igual y súper. Yo creo que hay que en el debate teórico sobre ciudadanía urbana se diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. O sea, la discusión es así que ciudadanía no, en la discusión de ciudadanía urbana, desvinculada de la nacionalidad, se dice que la ciudadanía no solo es un estatus formal que uno tiene o no tiene, sino un proceso de acceder a derechos en el lugar donde resido, sea la ciudad o sea el campo, o sea, en el lugar donde resido, que tengo derechos de participar y en esto cuenta la salud y la educación, por supuesto, de participar socialmente y de luchar para esos derechos de participar socialmente a nivel local. Eso ya es ciudadanía urbana. O sea, la definición de ciudadanía en Alemania, el término es Staatsbürgerschaft y eso significa miembro del Estado. Es igual que nacionalidad, más o menos. Pero los debates en América Latina, Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, sobre ciudadanía o citizenship, que es un término diferente que el ser miembro de un Estado, sino más bien es un proceso y o sea, y una concepción del sujeto de derecho, diferente que la nacionalidad y el término alemán de miembro de Estado, sino más un proceso desde abajo, o sea, hay que luchar para esto o se define una persona porque reside en un lugar como persona de derechos o sujeto de derechos. Y el otro punto que mencionaste, que la gente en Estados Unidos, ahora después de las elecciones, un clima súper antimigrante y todo, que la gente que son legales, que son nacionales y ya cuentan con la escasez del estado social o del estado de bienestar, y ahora viene gente que no tiene documentos y quieren la misma plaza en la escuela que mi niño. So, no sé cómo, estoy un poco cansada de discutir este punto, digo yo, porque es un argumento de la derecha muy fuerte y ya no quiero discutirlo porque de mi punto de vista
todas las personas que viven en una ciudad, por ejemplo, Nueva York, tiene hasta 500.000 personas indocumentadas. Estas personas en Alemania se dice que todos son criminales y no sé qué, pero estas personas trabajan como taxistas, trabajan en supermercados, en la limpieza y no sé qué, pagan impuestos, o sea, contribuyen a la vida colectiva de la ciudad. Entonces, decir que yo soy alemana y yo tengo más derechos que mi niño tiene una plaza que una persona indocumentada, es una discusión de privilegios y no una discusión cómo queremos vivir juntos en el futuro, ¿no? Pero conozco la discusión, es igual la misma discusión aquí, o casi la misma discusión aquí, con la diferencia que en Estados Unidos personas indocumentadas, al menos en California y Chicago y Nueva York, tienen el derecho a una tarjeta de identificación. Ya, ¿cómo se recibió el informe? No se hizo mucha bulla, honestamente. Solo la link hizo un poco de publicidad. Y tuve yo una conferencia con el senador de integración y me dijo muy claro, muy interesante, muy bonito, pero no es el momento de hablar sobre esto, porque tenemos otros problemas. Es decir, él es de los socialdemócratas, es decir, que sí, el gobierno a nivel local, pero también a nivel federal quiere impulsar campañas de deportación colectivas, masivas, y nosotros queremos dar un carnet de identidad a la gente que deberían ser deportadas o que ellos quieren deportar. Entonces, el momento no es bueno. Pero yo creo que a largo plazo, digamos, en los próximos 4 o 5 años, esa idea o el informe puede llegar a otras ciudades progresistas como Colonia, Hamburgo, Frankfurt, Múnich. Y los políticos y la administración de esas ciudades ya está preguntando por el informe. Y yo espero que no se va a introducir solo así en Berlín. Se va a introducir si varias ciudades en Alemania empiezan a presionar. Y son las ciudades grandes, metropolitanas, progresistas. Es lo que pienso. Si Hamburgo y Colonia y Frankfurt y Múnich y no sé qué, y otras más se asumen a la idea o elaboran propios informes y presionan a las autoridades al nivel federal de cambiar, por ejemplo, la obligación de informar. Ya hay campañas que quieren cancelar la obligación de informar al nivel federal, al menos para el ámbito médico de salud y educación. Pero al momento, sí, creo que todos somos un poco frustrados. Al momento, el momento político no es bueno para eso. Pero ya está el informe y sí, vamos a vincularnos con otras ciudades progresistas y ver qué pasa. Ok, la tarjeta, el proceso de aplicación para el City ID en Nueva York requiere varios documentos de reemplazo a documentos oficiales. O sea, primero tienes que probar que estás en Nueva York al menos un año. Tienes que probar
que tienes una dirección postal, tienes que y probar otras cosas con documentos alternativos, digamos, porque la gente no tiene sus documentos oficiales formales. Y si cumples con esos requisitos, te dan la tarjeta, pero con tu nombre original o el nombre, no un seudónimo o anónimo, tienes que dar tu nombre formal. Y es lo que pensamos también, que vamos a desarrollar una lista de requisitos que tienes que cumplir con estos requisitos para obtener la tarjeta. Y está pensado para todas las personas a partir de 6 años, para que pueda servir para los niños en la escuela también, ¿no? Entonces tenemos un sistema, ya hemos desarrollado un sistema de prueba y de evaluación, de prueba, que también proponemos al gobierno para estar seguro que la gente vive en Berlín, que no es un año como en Nueva York, proponemos 3 meses o 6 meses, 6 meses. La gente tiene que probar que está en la ciudad desde hace 6 meses y que cumple con otros requisitos, documentos alternativos. Luego, pero con esto no van a mejorar la atención médica. Entonces, la segunda propuesta muy importante es la tarjeta de salud para personas indocumentadas. Y eso funcionaría de manera similar. La aplicación funcionaría de la manera similar que la City Card. Pero es otra píldora amarga, es que no vamos a llegar a un servicio de salud regular, sino siempre con estándares bajas, digamos. Porque la gente en Alemania que son en el proceso de aplicación de asilo, reciben una tarjeta de salud especial con estándar básica, o sea, cronificaciones y otras cosas no están cubiertos con la tarjeta. Se llama el estándar aplicante de asilo. Y queremos que al menos este estándar se aplique también para los indocumentados. Un estándar ya bien bajo, pero al menos en situaciones de dolor, en situaciones graves. También para gente que tienen enfermedades crónicas como diabetes y otras enfermedades que ellos pueden recibir una atención médica, aunque sea de un estándar muy bajo. Y la otra cosa que es muy importante es sensibilización y capacitación de profesores, de médicos, de enfermeras, de personal, de oficiales, de empleados de oficinas, porque hay una cosa que llamamos en alemán Ermessensspielraum, siempre hay para empleados de oficinas, siempre hay ¿cómo se llama? Siempre pueden decidir de esta manera, pero también de otra manera, según la ley. Y capacitaciones y sensibilizaciones que deciden un poco más a favor de sus clientes. Esto también sería muy importante. También
sensibilizaciones y capacitaciones en el ámbito de antidiscriminación, de ser sensible a procesos de discriminación. Otro problema es que la traducción, en Alemania todas las oficinas y instituciones hablan alemán. Es muy difícil de abrir un poco un panorama plurilingual, que al menos ofrecen sus servicios en inglés y tal vez en español, y luego en Turquía, búlgaro, rumano. Porque la no traducción o las muy bajas capacidades del personal de trabajar en diferentes idiomas o emplear a gente de diferentes idiomas es un gran problema también. Sí. Y es importante como en Nueva York, que no solo indocumentados usan el City Card, sino lo más berlineses que posible. Porque si solo los indocumentados lo usan, es como un racial profiling. Se muestras de repente en todos lados que si llevas la tarjeta y trabajas con la tarjeta, que no tienes documentos. Entonces, tendría que ser un proyecto para todos los residentes de Berlín, no solo para los indocumentados. Yeah. Bueno, Stephanie, creo que hemos llegado al final. Agradecerte muchísimo la disposición de ofrecer la charla, de hacerlo en castellano, y pues abrirnos o colocarnos la pregunta por los derechos y la ciudadanía, que es una pregunta de fondo en el tema de migraciones, pero como acabas de decir, no es exclusivo o no son preguntas exclusivas de personas migrantes, sino son preguntas mucho más abarcadoras, especialmente en esta época tan compleja que estamos viviendo. De manera que muchas gracias, apreciamos mucho el tiempo y espero que sigamos en comunicación. Muy amable. Gracias a Y muchas ustedes, gracias a que todos, tengan un buen día. Conectarse. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias a Hasta luego, ustedes. gracias, chao. Don Carlos, usted tiene 5 minutos que le puedo hacer una pregunta. Sí, 5 5 minutos. minutos.